Ahora vamos a empezar a ver una aplicación de la transformada de Laplace que es el estudio de los sistemas dinámicos lineales. Un sistema dinámico es un sistema que ante una entrada variable en el tiempo produce una respuesta variable en el tiempo. Por eso se llama dinámicos. Se dice lineal el sistema si la respuesta a una combinación lineal de entradas es la misma combinación lineal, o sea, con los mismos coeficientes de las respuestas a las entradas individuales que se combinaron en esa combinación lineal. El comportamiento de los sistemas lineales suele responder a ecuaciones diferenciales o sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, o sea, se suelen modelar con ecuaciones diferenciales lineales. Se dice que un sistema es invariante en el tiempo si su comportamiento no cambia con el tiempo, o sea, que ante una misma entrada va a producir siempre la misma respuesta, la misma salida, sin importar en qué momento se hace el experimento. Por supuesto, lo que va a pasar es que si se hace en otro momento la entrada, la salida va a estar desplazada en el tiempo, la misma que la entrada, ¿no? Eh, si el comportamiento de los sistemas invariantes en el tiempo suele responder a ecuaciones diferenciales o sistemas de ecuaciones diferenciales autónomos, es decir, aquellos en los que la variable tiempo no aparece del lado izquierdo de la ecuación diferencial o el sistema de ecuaciones diferenciales, solamente aparece en estos sistemas lineales las variables dependientes, ¿sí? No el tiempo. Las funciones de transferencia. La función de transferencia de un sistema lineal invariable en el tiempo, que usualmente se abrevia como LTI, Linear Time Invariant. Esta función de transferencia se va a definir como la razón entre la transformada de Laplace de la salida del sistema y la transformada de Laplace de la entrada del sistema cuando las condiciones iniciales son nulas, o sea, cuando el sistema estaba inicialmente en reposo. Las funciones de transferencia se van a estudiar para estudiar la relación entrada-salida de los sistemas LTI y son importantes entonces en el análisis y diseño de sistemas dinámicos lineales invariantes en el tiempo. Vamos a considerar un sistema LTI caracterizado por una ecuación diferencial lineal a coeficientes constantes, como la que se muestra acá. Como dijimos antes, para que el sistema sea lineal, o sea, los sistemas lineales se caracterizan por ecuaciones diferenciales lineales y para que sean invariantes en el tiempo tienen que ser a coeficientes constantes. Además, tiene que ser, o vamos a considerar solo los casos en los que el orden de la ecuación diferencial n es mayor o igual que m, que es el orden mayor de las derivadas que aparecen del lado derecho. Más adelante vamos a ver por qué solo consideramos estos casos. X de t es la respuesta del sistema que corresponde a una entrada que es una función que le llamamos normalmente función de fuerza u de t, aplicada a partir del tiempo t igual 0, porque vamos a suponer siempre que las condiciones iniciales aparte son nulas en t igual 0. Transformando esta ecuación, se obtiene la siguiente ecuación algebraica, donde aparece del lado izquierdo un polinomio con los coeficientes de la ecuación diferencial, pero ahora es un polinomio en S. Ya tomado de factor común la transformada de la respuesta x mayúscula de S, y del lado derecho aparece otro polinomio, en este caso de grado m, que se supone que tiene que ser menor o igual que n, con los coeficientes que teníamos del lado derecho y la transformada de la entrada u de S, ¿sí? No aparecen acá los términos en las condiciones iniciales porque se supone que son todas nulas las condiciones iniciales. Por eso no aparecen ahí sumados los valores iniciales de X minúscula.
La función de transferencia del sistema entonces se define, como ya habíamos dicho, como el cociente entre la transformada de la salida y la transformada de la entrada. Y despejado esto de la ecuación anterior nos da este cociente de polinomios. Como vemos, para el sistema CLTI la función de transferencia no va a depender de la entrada ni de la salida, porque la salida es proporcional a la entrada. Entonces, cualquiera sea la entrada, se cancela, digamos, con la proporcionalidad de la salida. Y resulta entonces que la función de transferencia es una característica del sistema, no depende de cuál sea la entrada que se le aplica al sistema. Eh, Vamos a ver un poquito de lo que se llama álgebra de diagramas de bloque. Frecuentemente los sistemas complejos se pueden considerar como compuestos por sistemas más sencillos, de los cuales conocemos la función de transferencia, conectados en serie o en paralelo. La función de transferencia del sistema completo se puede obtener por las reglas del álgebra de diagramas de bloque, porque cuando están en serie de dos sistemas o más, la salida de uno de los componentes va a ser la entrada de la siguiente y así sucesivamente. Y cuando están en paralelo, las entradas son iguales para los sistemas que están en paralelo y las salidas se suman. Acá en la figura de abajo se muestran varios ejemplos de diagramas de bloques y la función de transferencia equivalente de cada uno de ellos. Es fácil deducir, por ejemplo, que cuando los sistemas están en serie, como se muestra acá a la izquierda, la función de transferencia equivalente es el producto de la función de transferencia de cada bloque. Ya que, por ejemplo, tenemos una entrada en G1 en el primer bloque que se multiplica por la función de transferencia G1 para dar la salida del primer bloque, que es la entrada del segundo. Y esta, a su vez, este segundo sistema lo que hace, digamos, es multiplicar por su función de transferencia para dar la transformada de la salida de ese segundo, y el tercer sistema lo vuelve a multiplicar para tener la salida final. Por eso es equivalente a que a la transformada de la entrada se le multiplique por el producto de las tres funciones de transferencia para obtener la transformada de la salida. Bueno, también es fácil ver que cuando los sistemas están en paralelo, la función de transferencia equivalente es la suma de las funciones de transferencia de cada bloque. Del lado derecho está el caso de un ciclo de retroalimentación que es un poco más difícil de deducir, pero se puede deducir con relativamente poco esfuerzo, que la función de transferencia equivalente es la que se indica ahí, o sea, G dividido 1 más G por H. Bueno, si la función de transferencia G tiene esta forma de cociente de polinomios que vimos antes para un LTI, vamos a anotar PDS, a llamarle PDS al numerador y QDS al denominador. Entonces, la función de transferencia es P sobre Q, donde para que el sistema sea físicamente realizable, el grado del numerador tiene que ser menor que el del denominador, o sea, n mayor o igual que m, porque si no lo fuera, si n fuera menor que m, entonces este cociente de polinomios P sobre Q se podría hacer esta división dándonos un resultado de primer grado más una fracción impropia. Y entonces, si la entrada es un escalón cuya transformada es 1 sobre s, al multiplicarla por la función de transferencia nos va a dar un término constante. Al multiplicar 1 sobre s por el término de primer grado, que sería parte de la función de transferencia, nos va a dar un término constante más una fracción impropia. Y entonces en su antitransformada va a haber un término de impulso,
cosa que no es físicamente normal, de que entrando una señal escanón que es acotada, salga un impulso que tiene digamos, en no acotado, es infinito en algún momento. Justamente entonces, si no fuera n mayor o igual que m, la salida del sistema ante una entrada acotada podría incluir funciones impulso, cosa que no es normal, no sucede normalmente. La ecuación Q de S igual 0, o sea, digamos que cuando se anula el denominador, se llama la ecuación característica del sistema. El orden de este polinomio determina el orden del sistema de ecuaciones, del sistema de la ecuación diferencial, ¿sí? Y las raíces, entonces, de Q de S igual 0 se llaman polos de la función de transferencia, y las raíces del numerador, o sea, de la ecuación P de S igual 0, son los ceros de la función de transferencia. Bueno, hay que estar consciente de que la función de transferencia caracteriza la dinámica del sistema, pero no nos da información acerca de la estructura física del sistema. Hay diferentes sistemas, pueden tener la misma función de transferencia. Por ejemplo, un sistema masa-resorte amortiguador o un circuito RLC, ambos tienen función de transferencia de esta forma que se muestra acá. Entonces, la función de transferencia, al ser la misma, nos dice que, bueno, que la dinámica de ambos sistemas es similar o análoga uno al otro, pero no podemos saber por la función de transferencia si se trata de un sistema masa-resorte o un circuito. Para sistemas LTI, la función de transferencia se puede escribir factorizada como PDS sobre QDS igual a un coeficiente por el producto de S menos cada una de las raíces de cada uno de los ceros y A sub n por el producto de S menos cada uno de los polos. Donde los z sub i, p sub i son justamente los ceros y los polos de la función de transferencia. Si se conocen los polos y los ceros, entonces prácticamente GDS lo conocemos excepto por un factor constante que sería el cociente de estos coeficientes A y B, los coeficientes principales. Por eso con frecuencia se usa un dibujo de los polos y los ceros de la función de transferencia para ayudar en el análisis gráfico de la función de transferencia. Este dibujo se llama diagrama polo-cero y una convención muy usual es marcar la posición de un cero con un círculo y la de un polo mediante una cruz. Como los coeficientes de los polinomios P y Q son ambos reales, todas las raíces complejas van a ser pares complejos conjugados y por lo tanto el diagrama polo cero va a ser simétrico con respecto al eje real. Bueno, vamos a ver un ejemplo de aplicación de un problema de función de transferencia. Tenemos la respuesta que desde un sistema a una función de fuerza U está dada por la ecuación diferencial, esta ecuación lineal a cocientes constantes. Se trata entonces de un sistema LTI. Se pide determinar la función de transferencia que caracteriza al sistema, determinar la ecuación característica del sistema y decir cuál es el orden del sistema, y determinar los polos y ceros de la función de transferencia y hacer un diagrama polo cero en el plano S. Bueno, suponiendo que las condiciones iniciales son nulas, como se supone siempre en estos problemas, aplicando la transformada de Laplace a la ecuación diferencial se obtiene esta ecuación algebraica donde se tomó ya como factor común x de s del lado izquierdo y u de s del lado derecho. Entonces la función de transferencia, que es el cociente entre x e u, nos da este cociente de polinomios. La ecuación característica es la que anula el denominador, por lo tanto si está 9s cuadrado más 12s más 13 igual 0, y como es una ecuación de segundo orden, el sistema es de segundo orden.
Los polos de la función de transferencia son las raíces de la ecuación característica. Y estas son s igual menos 2 tercios más i y s igual menos 2 tercios menos i. Y el cero de la función de transferencia es la raíz del numerador, que es menos 3 medios. Entonces obtenemos el diagrama polo cero que se ve acá abajo, donde el círculo marca el 0, que es en s igual menos 3 medios, y las dos cruces marcan los dos polos en s igual en menos 2 tercios más menos i. Bueno, otro tema es que vamos a ver, que es una aplicación importante de la transformada en Laplace y de la función de transferencia, es el estudio de estabilidad. Un sistema estable es uno que permanece en reposo a menos que sea excitado por una fuerza externa y que ante una entrada acotada da una respuesta acotada y que vuelve al estado de reposo si esa entrada se quita, o sea, se vuelve a anular. Si se anula esa entrada, entonces el sistema vuelve al estado de reposo inicial. La estabilidad es una propiedad del sistema y no va a depender de la entrada ni de la función de fuerza. Como un sistema se puede caracterizar en el dominio de frecuencia por su función de transferencia, entonces se puede usar la función de transferencia para encontrar en qué condiciones ese sistema va a ser estable. La respuesta en el tiempo x de t de un sistema ante una entrada u de t está dada por x de t igual a la función de transferencia por la entrada, ¿sí? Donde la función g es p sobre q y donde el grado de p tiene que ser menor o igual, entonces, como habíamos ya dicho, al grado de q. La descomposición de fracciones simples de la función de transferencia g va a depender de cómo sean las raíces de q, o sea, de los polos de la función de transferencia, que pueden ser de varios tipos. La transformada de la mayoría de las posibles entradas son funciones racionales con el grado del denominador mayor que el grado del numerador, porque tienen asíntota horizontal igual 0. ¿Se acuerdan que habíamos visto que las transformadas de funciones acotadas tienden a 0 cuando S tiende a infinito? Por lo tanto, la transformada de la respuesta va a ser el producto de esta función racional por la función de transferencia y su denominador entonces va a tener como polos por lo menos a los polos que tenga la función de transferencia y su expansión en fracciones simples entonces va a tener al menos todos los mismos términos de la expansión en fracciones simples de G. Por eso es importante lo que decíamos, los polos de la función de transferencia y según el tipo de polos que tengamos de la función de transferencia van a ser la expansión en fracciones simples de la misma. En el caso de polo real simple, si tenemos un polo en S igual a menos alfa, entonces en la expansión en fracciones simples de G de S va a aparecer un término de la forma C sobre S más alfa, cuya respuesta correspondiente en el dominio de tiempo es C por L a la menos alfa T por el escalón de Heaviside. Si alfa es positivo, este polo va a estar del lado izquierdo en el plano S y la respuesta a una entrada acotada en el tiempo va a tender a 0 cuando t tienda a más infinito. Si alfa es negativo, el polo va a estar del lado derecho del plano S y la respuesta en el tiempo va a crecer en forma no acotada cuando t tiende a más infinito, porque nos queda una exponencial con exponente positivo. Si alfa igual 0, corresponde a un polo simple en el origen que tiene una respuesta en el tiempo que va a ser un escalón de tipo C por h de t. Un sistema de este tipo se dice que es marginalmente estable porque no es seguro de que una entrada acotada dé lugar a una salida acotada. Por ejemplo, si el sistema tiene una entrada como entrada, un escalón de amplitud d, o sea, d por h de t, aplicado en tiempo igual 0, entonces la respuesta va a ser c por d por h de t, que, que es una rampa, fíjense que hay c por d por t por h de t,
no es acotada cuando t tiende a más infinito, porque la transformada de la entrada, que es 1 sobre s, se multiplica por el 1 sobre s, que va a estar en la expansión de fracciones simples, y en la salida va a haber un término 1 sobre s cuadrado, cuya antitransformada en el tiempo es justamente la rampa t por h de t. Entonces se deduce que para que un sistema sea estable tiene que tener todos sus polos reales simples en la mitad izquierda del plano S. El caso de polos múltiples. Si hay polos reales múltiples en S igual menos alfa, entonces en las fracciones simples de G va a aparecer términos de la forma C sobre S más alfa a la N, con diferentes potencias según la multiplicidad de este polo, y la respuesta de estas términos, la respuesta en el tiempo correspondiente a estos términos en la expansión de fracciones simples tiene la forma de estas exponenciales por potencia de t que se muestra aquí. Entonces, la respuesta va a decaer a cero cuando t es infinito, solamente cuando alfa es positivo. Y entonces, otra vez, el sistema, para que sea estable, tiene que tener los polos reales, los múltiples, también en la mitad izquierda del plano S. En el caso de polos complejos conjugados, se demuestra en forma similar que el sistema estable tiene que tener estos polos complejos conjugados en la mitad izquierda del plano S. O sea que tienen que tener estos polos la parte real negativa. Bueno, en conclusión, un sistema lineal físicamente realizable, que vimos que significaba que n tiene que ser mayor o igual que m para que no haya términos polinómicos en el cociente p sobre q, porque permitirían respuestas no acotadas frente a entradas acotadas. Causal, que significa que la respuesta siempre es posterior en el tiempo a la entrada. Invariante en el tiempo, que vimos que en este caso quiere decir que la ecuación diferencial que lo modela es a coeficientes constantes. Y con una función de transferencia g de s va a ser estable siempre que todos los polos de la función de transferencia estén en la mitad izquierda del plano S. ¿Sí? La conclusión entonces de todo esto que vimos antes es que se necesita entonces que todos los polos estén en la mitad izquierda del plano para que el sistema LTI sea estable, según la definición que vimos antes.